En el transcurso de las próximas 2 lecciones, vamos a echar un vistazo en profundidad al método de cuadro de mensajes en el objeto VBA de nivel superior. Como recordatorio, este es solo un método que muestra este cuadro de alerta con un solo bloque de texto y un botón OK. Detiene temporalmente la ejecución de la macro hasta que el usuario haga clic en el botón OK y luego la macro continúa. Así que como recordatorio para usted, solo voy a declarar un procedimiento aquí. Voy a llamarlo showbox. Y en el pasado, hicimos una implementación muy básica de MessageBox. Acabamos de hacer MessageBox, y usamos su primer parámetro, que se llama prompt. Prompt simplemente representa el texto que queremos que esté en el cuadro de mensajes cuando aparezca en screen. Así que puedo hacer un texto como, hola allí, ejecutar con F5. Y este es un ejemplo de un cuadro de mensaje justo aquí en el medio de la pantalla. Es este pequeño cuadro emergente. Tenemos nuestro texto, nuestro mensaje, hola allí, y luego un solo botón OK. Y esa es la implementación básica, solo un argumento. Bueno, resulta que MessageBox en realidad acepta un total de 5 argumentos como máximo. Los últimos 4 de ellos después de prompt son completamente opcionales. Y los 2 de los que quiero hablar en esta lección vienen justo después de prompt, y son buttons y taro. Buttons nos permite personalizar el botón o botones que van a aparecer aquí en la parte inferior. Y el título nos va a permitir personalizar el texto que aparece aquí en la parte superior donde dice Microsoft Excel. Así que echemos un vistazo a estas opciones. Voy a hacer clic en OK aquí mismo. Y sigamos adelante y comentemos este código, ya que no quiero que todos estos cuadros de mensajes me molesten a medida que avanzamos. Sigamos adelante y creemos un nuevo cuadro de mensaje. Voy a omitir la nomenclatura literal de los parámetros y simplemente escribir mi mensaje aquí. Tengo botones personalizados. Cool. Así que tan pronto como procedamos al segundo argumento, vamos a ver aparecer esta lista, este menú desplegable. Y esta es una lista de enumeraciones que va a representar qué botones van a estar presentes en el cuadro de mensajes. Vemos una lista completa de opciones aquí. El estándar, por cierto, se llama VB OK Only. Entonces, como su nombre indica, esto significa que solo habrá un botón OK. Entonces, cuando renderizo esto, vamos a ver que ese es el cuadro de mensaje estándar, un botón, y dice OK. Pero no estamos estrictamente limitados a simplemente tener ese botón OK. Podemos personalizar qué botones aparecen. Por ejemplo, tenemos una opción llamada OK cancelar. Y eso va a representar un cuadro de mensaje con 2 botones, OK y cancelar. Ahora, en este momento, si hago clic en cualquiera de estos, no va a pasar nada. En realidad, no hemos programado ninguna lógica para hacer clic en ninguno de estos botones, pero hace que el cuadro de mensajes sea más expansivo, le da más oportunidad de hacer más. En la próxima lección, vamos a conectar cualquiera de estas pulsaciones de botones para hacer cosas diferentes, pero esto es solo la visualización de esos botones en el cuadro de mensajes. Así que nosotros tener OK y cancelar. También tenemos opciones. Si no te gusta ese paradigma, tenemos yes/no. Y eso solo va a ser un cuadro de mensajes con 2 botones, yes y no. También tenemos yes/no/cancel. Serán 3 botones, un cuadro de mensajes con 3 botones, nuestro primer encuentro con esto. Yes, no y cancel. Y como una opción más para mostrarte, tenemos algo llamado retrieve/cancel. Y de nuevo, no hay una diferencia técnica literal en este momento entre estos. Estas son solo diferencias estéticas. Podemos conectar estos botones para hacer lo que queramos. Eso depende de nosotros. Pero esto modifica cómo va a aparecer al usuario en el cuadro de mensaje familiar, cuadro de mensaje, si quieres. Muy bien, entonces hay una cosa adicional que quiero mostrarte cuando se trata de botones. No podemos solo personalizar los botones que aparecen aquí. Podemos personalizar el icono que aparecerá a la izquierda de nuestro texto de aviso. Permíteme mostrarte cómo funciona. Aquí mismo, donde tengo VB retrieve/cancel, en realidad voy a rellenar esto con otra enumeración. Se llama VB question. Esto no va a afectar al botón. En realidad va a afectar al icono. Así que cuando renderizo esto, podemos ver que nuestro botón OK todavía está presente. Ese es nuestro valor predeterminado. Pero justo aquí, tenemos este signo de interrogación azul que aparece, como una pregunta, como, hey, ¿qué está pasando? Ese es solo un indicador visual que podemos usar para personalizar cómo se ve el cuadro de mensaje. Muy bien, como otro ejemplo aquí, de hecho, permítame darle algunos más. Tenemos esta opción crítica, VB Critical, que va a hacer esta X roja, una especie de gran advertencia. Si quieres dar un cuadro de mensaje de que algo ha ido realmente mal, probablemente sea una buena idea darles un X en lugar de un signo de interrogación. Right. Todo se trata del contexto. Así que VB Critical te dará una X. De nuevo, esto no significa que algo haya salido necesariamente mal con el programa. Así es como diseñamos el cuadro de mensajes. También tenemos otra opción disponible aquí llamada exclamación VB. Eso les va a dar esta señal de semi-advertencia, una especie de alerta, pero no realmente una alerta severa, por así decirlo, este triángulo amarillo con el signo de exclamación. Y como un ejemplo más, tenemos esta opción de información de VB, que va a ser esta pequeña y mayúscula, como una información, una especie de mensaje de alerta pacífico, por así decirlo. Muy bien, entonces podrías estar pensando, ¿cómo combino los botones reales aquí abajo, así como el icono en un solo cuadro de mensaje? Todo lo que tienes que hacer es combinar varias enumeraciones y sumarlas junto con el signo más. La razón por la que esto va a funcionar es porque detrás de escena, cada enumeración es igual a un valor entero. Entonces, cuando lo sumas, es básicamente como sumar 2 valores enteros. Y VBA puede averiguar a cuáles haces referencia, porque diferentes enumeraciones se combinarán, sumarán sumas únicas.
Y así es como VBA es capaz de averiguar lo que quieres decir. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con usar el signo más? Si quisiera el icono del signo de interrogación, podría simplemente escribir DB question. Y si también quisiera que mis botones fueran sí, no y cancelar, simplemente puedo agregar un signo más aquí. Todavía me estoy apegando a mi segundo parámetro, que son los botones, pero puedo agregar VB sí, no, cancelar. Así que estoy combinando esas dos ideas que acabamos de ver. Simplemente las estamos haciendo todas en una sola línea y simplemente combinándolos con el signo más, el signo de adición. Entonces, cuando ejecuto esto, vamos a ver un cuadro de mensaje con 3 botones personalizados, sí, no y cancelar. Y luego, por supuesto, tenemos este signo de interrogación aquí mismo. Una enumeración adicional a la que tenemos acceso aquí se llama botón predeterminado. Y en realidad es bastante interesante cuando lo piensas. Así que voy para cambiar esto de nuevo a, digamos, VB, vamos a hacer DB question. Vamos a hacer VB sí, no. Y luego vamos a tener esta opción llamada DB Default Button. Y en realidad puedes ver una lista aquí, botón predeterminado 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que esto significa básicamente es que si el usuario abre el cuadro de mensaje, o si se lo solicitamos, y el usuario simplemente presiona la tecla Enter, por lo que literalmente no hacen clic en un botón, sino que simplemente presionan Enter, esto va a representar cuál de nuestros botones va a servir como predeterminado. Entonces, por ejemplo, si tenemos VB sí, no, eso significa que vamos a tener un botón sí y un botón no. Yes va a ser el botón número 1, y no va a ser el botón número 2. Entonces, si queremos que el yes sea el estándar o el predeterminado cuando el usuario presione Enter, eso significa que estableceríamos esto en DB Default Button 1. Si, en cambio, quisiéramos que no fuera el predeterminado, eso significa que cuando el usuario presione Enter, en lugar de hacer clic en un botón, queremos que sea el no en este caso. Entonces simplemente pondríamos DB Default Button 2. Y por supuesto, la razón por la que hay 4 opciones disponibles es porque podemos tener más de 2 botones. Entonces, por ejemplo, si tenemos algo como sí, no, cancelar, en ese caso, si va a ser un botón predeterminado número 1, no va a ser el botón predeterminado número 2, y cancelar va a ser el botón predeterminado número 3. Permítanme seguir adelante y despejar algo de espacio aquí en este cuadro de mensaje invocación. Y lo último que quiero mostrarles en esta lección es el tercer argumento del método del cuadro de mensaje. Se llama Tado. Title es bastante simple. Espera una cadena, y este será el texto que aparece en la parte superior de la barra de título de los cuadros de mensaje. Entonces, si quisiera hacer algún tipo de cosa aquí, como eliminar cosas, tal vez les voy a dar algún tipo de botón que diga, ¿quieres eliminar esto? Y das una opción de si barra diagonal no. De hecho, cambiemos esto a VB pregunta más VB si barra diagonal no. Y asegurémonos de que esto esté realmente expresado como un signo de interrogación. Así que ahora vamos a tener un texto de aviso si tengo botones personalizados. Vamos a tener un icono de una pregunta. Vamos a tener 2 botones, sí y no. Y vamos a tener un título en la parte superior, como verás en un segundo, llamado eliminar cosas. Entonces, cuando ejecuto esto, ahí vamos. Tenemos un signo de interrogación aquí, sí y no aquí, nuestro texto de aviso aquí, tengo botones personalizados, y luego delete stuff como un signo de interrogación. Así que podemos personalizar básicamente cualquier aspecto de este cuadro, comenzando desde la parte superior del encabezado, todo el camino hasta su cuerpo, todo el camino hasta su pie de página, por así decirlo, que son los botones. Eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, echamos un vistazo a cómo podemos modificar estéticamente la apariencia del cuadro de mensaje. Pero como hablamos anteriormente, hacer clic en cualquiera de estos botones en realidad no hace nada. Así que en la próxima lección, vamos a cablearlos y hacer que cada uno tome una rama diferente de la lógica en nuestro código VBA. Muy bien, ahora que hemos echado un vistazo a cómo podemos modificar la estética de un cuadro de mensaje, ahora es el momento de conectar esos clics de botón a diferentes ramas de la lógica aquí mismo en nuestro código VBA. Así que lo que quiero hacer aquí es escribir un procedimiento que va a preguntar al usuario si desea o no eliminar la fila número 1. Así que sigamos adelante y llenemos la fila número 1 con un par de valores, 1, 2, 3, 4. No importa cuáles sean los valores, solo necesitamos algo para probar. Y lo que quiero hacer aquí es crear un procedimiento completamente nuevo. Voy a llamarlo capturar respuesta del usuario. Y sabemos que vamos a comenzar aquí con un cuadro de mensaje. El primer argumento que se espera aquí es prompt, que es lo que se va a mostrar. Podemos darles un mensaje como, hey, ¿quieres eliminar la fila 1? Perfect. Lo siguiente es nuestra selección de los botones y los iconos que queremos que aparezcan. Estamos haciendo una pregunta, por lo tanto, podría ser una buena idea escribir el icono de pregunta justo al lado de nuestro texto. Eso es genial. Y luego, por supuesto, vamos a agregar un más y luego nuestra combinación real de botones. Entonces, ¿qué botones quiero que aparezcan aquí? Creo que una muy buena opción para esto es simplemente sí o no, derecha. Si el usuario elige eliminar la fila, podemos responder a ese sí clic. Y si el usuario elige no, no podemos hacer nada. Así que solo voy a hacer VBS no. Y otra cosa que quiero agregar aquí es en realidad esa opción de botón predeterminada. Y voy a hacer el botón predeterminado tú. La razón por la que quiero hacer esto es siempre que seleccione un valor predeterminado button,
es una muy buena idea elegir la opción que hace la menor cantidad de daño o la menor cantidad de mutación, la que menos cambia la hoja de trabajo. Si el usuario accidentalmente no está prestando atención y presiona Enter y elimina una fila de contenido, eso no es realmente genial, especialmente porque VBA no es reversible. No pueden simplemente presionar Ctrl-C y recuperarlo. Así que siempre quieres hacer que el botón predeterminado sea el menos peligroso. Si el usuario accidentalmente presiona Enter en este caso, el botón predeterminado número 2 corresponde al segundo botón, nuestra segunda opción, que en el contexto de VBS no significa el botón no. Por lo tanto, si el usuario presiona Enter accidentalmente, eso significa presionar no y no pasará nada. Si el usuario se da cuenta, en realidad quise eliminar la fila, puede volver a ejecutar la macro nuevamente y luego presionar sí correctamente. Así que vamos a elegir el que haga el menor daño. Así que el botón predeterminado VB2 me suena bien. Y voy a decidir que esta vez no pongamos un título porque realmente no tiene sentido en este caso. Este es solo un mensaje lo suficientemente bueno para explicar al usuario qué es lo que estamos haciendo. Así que así es como esto va a funcionar. Mensaje box en realidad nos va a devolver un número, un número entero que va a representar el valor de la enumeración en la que el usuario hizo clic. Así que recuerde, detrás de escena, cada uno de estos botones, VB sí y VB no, ahora agrupados, están representados por un entero dado. Recuerde, una enumeración es solo una asignación de algún tipo de cadena o nombre a un valor. Así que lo que realmente vamos a obtener aquí de un cuadro de mensajes va a ser un número entero. Así que la respuesta, quiero crear una variable que lo almacene, y esa variable va a ser un número largo o entero. Así que justo encima de aquí, puedo hacer una respuesta dim. Voy a hacer un número largo, entero. Y voy a asignarlo al valor de retorno de mensaje box. Mensaje box nos va a dar uno de dos valores diferentes, un número si el usuario hizo clic en sí y otro número si el usuario hizo clic en no. Ahora, una advertencia importante aquí es que siempre que asignamos el valor de retorno de una invocación de método a una variable, como estamos haciendo aquí, estamos tomando lo que mensaje box devuelve y almacenándolo en non. Siempre que hagamos eso, tenemos que envolver la invocación del método entre paréntesis. Esto ya no servirá. Así que justo después mensaje box, puedo crear un paréntesis aquí mismo y paréntesis de apertura. Y al final, después del botón predeterminado 2, crearé un paréntesis de cierre. Tan perfecto, ahora LON en realidad va a almacenar un número entero. De hecho, puedo demostrarte esto simplemente yendo adelante, UPS, no largo, sino más bien respuesta. Puedo seguir adelante e imprimir respuesta. Y si presiono F5 y ejecuto esto, y presiono sí, puedes ver que el sí es igual al número 6. Y si ejecuto esto nuevamente y presiono no, no es igual al número 7. Pero no tienes que recordar estos números, no tienes que memorizarlos. Lo importante que hay que reconocer aquí, sin embargo, es que cada uno de estos botones va a devolver un número. Entonces Y se expresa como un 6, no se expresa como un 7. Así que lo que podemos hacer aquí es escribir un montón de lógica que diga, hey, si el usuario hizo clic en sí, o en otras palabras, si el valor que obtenemos en respuesta es igual a 6, entonces hacer este proceso que queremos ejecutar, que es una eliminación de la fila 1. Así que queremos hacer si la respuesta es igual a, pero no queremos escribir literalmente el valor 6, porque nadie va a entender lo que eso significa si la respuesta es igual a 6. Más bien, queremos que nuestro código se lea un poco más lógicamente. Ahora, para cada opción que tenemos disponible como botón, hay una enumeración correspondiente para representarla. Entonces, lo que quiero decir con eso es que si tenemos VBS no, eso significa que VBA también tendrá una constante llamada VBS, que va a ser exactamente igual a exactamente lo mismo. Así que en este caso, el botón sí devuelve un valor de 6. Entonces VBS es una constante que representa el clic de yes. Pero detrás de escena, también está representado por el valor 6. Y, por supuesto, tenemos una constante correspondiente llamada VB no. Y para cada una de las opciones disponibles para usted como un botón, va a haber una constante correspondiente. Entonces, por ejemplo, si tenemos VBS no cancel, así que sí, no, y cancel van a ser nuestros tres botones, va a haber un VBS, va a haber un VB no, y va a haber un VB cancel en el lenguaje VBA que puedes utilizar. Entonces, en lugar de codificar la comparación con un número, solo vamos a escribir if VBS. Así que esto va a ser un número. Esto va a evaluar a un número. Si ambos son iguales, sabemos que el usuario hizo clic en el botón sí. Y si el usuario hizo clic en no, no nos importa porque podemos llevarlo de vuelta a la interfaz. Así que lo que puedo hacer aquí es poner un entonces, cerrar este extremo sí. Y aquí mismo, por supuesto, queríamos preguntarle al usuario si podemos eliminar la fila 1. Si nos dijeron que podemos hacer las filas 1 y luego simplemente eliminarla. Y eso debería hacerlo. Así que sigamos adelante y eliminemos este código, guardemos esto, presionemos F5 para ejecutar. Quiero mostrarte dos ejemplos antes de eliminar la fila. El primero es lo que sucede cuando presionamos no. Y en ese caso, no va a pasar nada porque esto se va a evaluar como falso. Así que el cuerpo nunca va a ejecutar. Otra cosa, voy a presionar F5. Y luego, en lugar de hacer clic en un botón, voy a presionar la tecla Enter. Incluso puedes ver aquí que no es un poco más elevado que el botón sí. Así que está un poco dirigido por defecto. Entonces, si accidentalmente no leo esto y presiono Enter, es casi exactamente lo mismo que presionar no. No va a pasar nada. Hemos evitado cualquier daño accidental. Ahora, si el usuario vuelve a presionar F5 y ahora ve el cuadro de mensaje y ahora lo lee y se da cuenta, sí, quiero eliminar la fila 1. Tan pronto como presione sí, ahí vamos.
Parece que la fila 1 hectárea ha sido eliminada. Todos los valores han desaparecido. Está bien, y eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre cómo podemos cablear los clics de botón en nuestro envío de cuadro de mensaje para hacer realmente diferentes ramas de la lógica. No estás limitado estrictamente a sí o no. Puedes hacer sí, no, cancel, retry. Echamos un vistazo a todas esas diferentes opciones disponibles en la última lección. A lo que sea que quieras reaccionar, habrá una enumeración correspondiente. Así que va a haber una cancelación de VB, un reintento de VB, un VB sí, un VB no. Puedes tomar cualquier botón en el que el usuario haya hecho clic, compáralo con una enumeración dada. Si es cierto, sabes que ese es el botón en el que hizo clic el usuario. Y puedes escribir tu lógica en el cuerpo de esa declaración if para lo que quieres que haga el código en el caso de ese clic específico. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo a cómo podemos usar VBA para modificar el mensaje en la barra de estado en Excel. Ahora, si no está familiarizado con la barra de estado, en realidad es esta pequeña barra que aparece en la esquina inferior izquierda de la interfaz de Excel. En este momento, dice listo. Y la barra de estado de Excel generalmente se usa para comunicar algún tipo de información al usuario, como el progreso de un evento específico o la tasa de finalización de algo. Entonces, si estamos ejecutando una macro, eso puede tomar una cantidad significativa de tiempo para ejecutarse, y por significativo, no me refiero solo a minutos. Me refiero incluso a un par de segundos. Cualquier cosa que no sea rápida como un rayo BR/diagonal podría ser una buena idea avisar al usuario y darle una actualización de estado de vez en cuando para comunicar qué tan lejos está la macro es en cuanto a su ejecución, por lo que el usuario simplemente no ve esta pantalla en blanco que parece estar congelada y no hacer nada. Por lo tanto, es una buena idea usar la barra de estado como esa herramienta de comunicación. Obviamente no podemos hacer algo como debug trend porque solo lo vemos como desarrolladores en nuestro editor de Visual Basic. Y tampoco queremos usar algo como un cuadro de mensaje porque eso va para detener la ejecución de la macro temporalmente. Por lo tanto, la barra de estado representa una forma realmente efectiva en la que podemos informar al usuario temporalmente mientras avanzamos a través de algo que es un proceso un poco más exhaustivo. Así que echemos un vistazo a cómo podemos hacer algo así en nuestro editor de Visual Basic. Comenzaré declarando un procedimiento. Voy a llamarlo proceso de barra de estado. Y quiero hacer algo aquí que va a tardar un poco en ejecutarse. Así que voy a hacer un bucle for bastante grande. Voy a declarar una variable iteradora llamada i. Y voy a hacer un bucle para i igual a un todo el camino hasta, vamos a hacer 5.000. Asegurémonos de incrementar i. Y lo que quiero hacer aquí es que, a medida que itero dinámicamente sobre mis filas, que van a ser representadas por i, voy a escribir un valor en la columna 1 o en la columna a. Y ese valor va a ser un cálculo matemático. Solo va a ser el cuadrado del número actual sobre el que estoy iterando. Así que si estoy iterando over 1, esto va a ser 1. Si estoy iterando sobre 2, 2 por 2 va a ser 4. Si estoy iterando sobre 3, 3 por 3 va a ser 9. Así que voy a escribir estos valores. Y, por supuesto, estos cálculos, un total de 5000 de ellos van a tomar un poco de tiempo para que Excel procese un par de segundos. Así que esto es lo que quiero hacer. No solo quiero escribir necesariamente en la barra de estado cada vez, porque en realidad van a ser unas 5.000 escrituras. Y se va a mover tan rápido que tal vez el usuario no pueda verlo. Pero lo que puedo hacer aquí es hacer algún tipo de sentencias condicionales que solo escribimos de vez en cuando. Así que una forma en que puedo hacerlo es algo como esto. Puedo decir que si mat100 es igual a 0, pongo un entonces y luego un fin si. Y explicaré lo que esto está haciendo en solo un segundo. Así que puede recordar que el operador mad es la abreviatura de modulus. Y eso nos permite devolver un resto. Por ejemplo, si tomo 5 mat3, vamos a obtener el resto de esa operación de división. Entonces, si dividimos 5 entre 3, vamos a obtener un resto total de 2. Entonces, siempre que una operación como esta nos da un mat de 0 o un resto de 0, eso significa que un número es divisible uniformemente por algo. Entonces, por ejemplo, si hago 6 mat3, 3 va uniformemente a 6. Así que vamos a obtener un mat o un resto de 0. Así que lo que estoy haciendo aquí es que estoy diciendo que si el número sobre el que estoy iterando actualmente es claramente divisible por 100, lo que significa que va a tener un resto de 0 cuando se aplique la operación mad, dan voy a realizar algún tipo de lógica. Lo que estoy haciendo básicamente en términos sencillos es asegurarme de que la lógica dentro de esta declaración if solo se dispare cada 100 iteraciones. Así que no quiero que vaya cada vez. Solo quiero hacerlo cada 100 iteraciones, lo que va a reducir el número total de mensajes que tengo que escribir. Porque recuerda, esto no está haciendo nada permanente. Esto es solo actualizar temporalmente la barra de estado. Así que no quiero escribirlo cada vez solo para conservar un poco de memoria. Solo quiero hacerlo cada 100 más o menos. Y porque esto va a hacer escribir muy rápido, no va a ser perceptible por el usuario. Todavía va a ser una operación muy rápida. Y el usuario va a poder ver ese progreso muy rápidamente. Así que lo que quiero hacer aquí es apuntar a la propiedad de la barra de estado en el objeto de aplicación de nivel superior. Entonces application.statusbar. Y podemos darle a esto una variedad de argumentos, pero lo que quiero darle ahora mismo va a ser una cadena. Y esta cadena solo le dirá dónde está a lo largo del proceso. Así que lo que puedo hacer es algo como esto. Voy a usar la variable iteradora i. Y puedo hacer una concatenación y escribir 5000. Así que literalmente va a escribir algo así como 100 de 5000, 200 de 5000, 300 de 5000. Solo una actualización de estado para mostrar dónde estamos en términos de toda la ejecución de la macro. Hay una cosa más que tengo que hacer aquí al final del procedimiento, al final de mi bugle for.
Esta es simplemente una muy buena idea, así que puedes restablecer la barra de estado a su forma original, así que puede ser su comportamiento predeterminado de Excel, porque muchas veces Excel utiliza la barra de estado para comunicar mensajes o el estado de una operación específica. Por ejemplo, una operación de copia. Siempre que copia algo, va a entrar en algo llamado modo de copia, y eso se va a escribir en la barra de estado. Así que solo para asegurarnos de que no nos encontramos con ningún error, al final de un procedimiento en el que se modifica la barra de estado, es una muy buena idea hacer application status bar y simplemente volver a ponerla en false. Es como una operación de reinicio que va a devolverla a su estado predeterminado. Y eso debería hacerlo. Así que estoy a punto de ejecutar este procedimiento. Va a escribir un total de 5.000 valores de celda. Cada uno de ellos va a ser el cuadrado del número del iterador actual. Y luego el lugar donde deberías mantener tus ojos, por supuesto, va a ser la parte inferior izquierda donde dice listo ahora mismo. Esa es la barra de estado. Y deberíamos ver que esa barra de estado se actualiza continuamente con nuestro progreso. Así que sigamos adelante y echemos un vistazo ahora mismo, F5. Y podemos ver, por supuesto, fue muy rápido, pero acabamos de ver cómo ese número se incrementaba y aumentaba. Podemos, de hecho, hacer esto un poco más complejo. Vamos a aumentar esto a 20.000. Veamos si eso funciona. Y vuelva a ejecutarlo. Y podemos ver allí, ese es un ejemplo mucho mejor. Por supuesto, solo lo escribimos de 5.000. Cambiémoslo de nuevo a 20.000. Ahora echemos un vistazo más. Mantén tus ojos en la parte inferior izquierda. Podemos ver que ese número se incrementa y ofrece al usuario una actualización rápida sobre dónde estamos en el proceso de evaluación de la macro. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre la propiedad de la barra de estado en el objeto de la aplicación. Puede establecerla igual a una cadena, especialmente una cadena que cambia dinámicamente es un uso realmente efectivo de esto, solo para mostrar al usuario algún sentido de progreso. Bral es algo que cambia visualmente en la pantalla para que sepan que la macro está funcionando como se espera. En esta lección, echaremos un vistazo a la propiedad de actualización de la pantalla de la aplicación, que se puede establecer en false en la parte superior de un procedimiento o macro para acelerar su ejecución. Lo que hace la actualización de pantalla es controlar si la pantalla o la hoja de cálculo de Excel se está actualizando realmente en el transcurso del tiempo de ejecución de una macro. Ahora lo que puedes hacer es desactivarla de modo que muchas de estas actualizaciones realmente ocurrirán detrás de escena y se agruparán y luego se pegarán en la hoja de cálculo finalmente como un todo hacia el final. Entonces, si no es crítico que el usuario realmente vea lo que está sucediendo mientras se ejecuta la macro, si no necesariamente tiene que mostrarlos a medida que cada celda se escribe una por una, lo que puedes hacer es simplemente desactivar la actualización de la pantalla en la parte superior de la macro y luego volver a activarla al final. Y todos los resultados finales se seguirán pegando en la hoja de cálculo, pero se ejecutará mucho más rápido en general. Así que déjame mostrarte este ejemplo en acción. Lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo procedimiento llamado Times Table. Y lo que quiero hacer aquí es crear una gran tabla de multiplicar dos números juntos y crear una gran cuadrícula de todos sus productos. Así que lo que puedo hacer aquí es primero establecer mi propiedad de actualización de pantalla justo en la parte superior del objeto de la aplicación en false. Por lo tanto, esto no va a actualizar la pantalla, lo que significa que cualquier tipo de operación de escritura en la hoja de cálculo no aparecerá de inmediato, ya que la macro aún se está ejecutando y procesando datos adicionales. Solo al final, cuando todo esté procesado, pegaremos los datos en la pantalla. Lo importante que tienes que recordar, sin embargo, es al final del procedimiento, no vamos a volver a encender esto. Solo lo estamos configurando como true, el booleano true. De lo contrario, podríamos romper otras características de Excel. Así que, esencialmente, es como una especie de pausa que dice, no pegues nada. No escribas nada hasta que hayas terminado de procesar todos los datos. Y luego, en un lote, simplemente pégalo todo en la pantalla y haz eso. Así que vamos a crear una tabla de multiplicar. Voy a crear dos variables aquí. Ambas van a ser largas. Dima as long, demj as long. Y lo que realmente voy a hacer aquí es hacer un bucle for anidado. Así que voy a comenzar mi variable i, digamos, a 1. Y voy a llegar hasta 100. Y voy a poner una siguiente y aquí. Y luego aquí, también voy a inicializar mi variable j. Y voy a hacer exactamente la misma lógica de 1 a 100. Y luego asegúrese de hacer una siguiente j. Así que lo que esto va a hacer es crear un bucle for anidado, que es un concepto un poco avanzado, pero va a comenzar y en 1 y luego j en 1. Y luego va a ir j igual a 2, j igual a 3, j igual a 4, todo el camino hasta j igual a 100. Y una vez que se termina con ese bucle interno, el bucle j va a incrementar y a 2. Y luego, cuando sea 2, volverá a establecer j en 1, luego j en 2, luego j en 3, luego j en 4, hasta llegar a 100 y repetir ese proceso. Así que vamos a repasar 100 iteraciones de nivel superior y luego 100 iteraciones de j para cada una de esas iteraciones de nivel superior. Para un total general, creo que eso hace un total de 10.000 cálculos aquí mismo que escribimos en el cuerpo anidado. Así que lo que puedo hacer aquí es simplemente crear una tabla de multiplicar con algo como esto, SAUS. Y puedo escribir simplemente en YJ. Así que mi primer bucle externo, la variable i, servirá como mi fila dat voy a escribir en. Y mi variable anidada, que es j, va a servir como la columna en la que quiero escribir. Y digamos que quiero escribir simplemente el producto de multiplicar YJ juntos.
Así que como ejemplo, cuando estamos en igual a 1 y j igual a 1, vamos a obtener un producto de 1. Y eso es lo que se va a escribir aquí mismo en la celda 1, 1 celda A1. Y, por supuesto, esto se va a acelerar y hacer mucho más rápido, porque la actualización de la pantalla de la aplicación no va a escribir estas propiedades una por una para cada celda. Más bien, las va a agrupar todas y luego escribirlas todas al final. No vamos a poder ver este efecto una por una. Vamos a verlo todo simplemente explotar en la pantalla en solo un segundo. Así que sigamos adelante y ejecutemos esto, F5. Y ahí vamos. Podemos ver que acaba de aparecer en la pantalla una gran cantidad de números. Realmente no vimos la lógica de las celdas que se escriben una por una, aunque ese proceso ocurrió 10.000 veces, si lo piensas. No lo vimos suceder uno por uno o incluso en una especie de destello. Solo vimos este gran borrón. Y luego, de repente, todos los valores se pegan. Así que esa es la gran ventaja de la actualización de pantalla, es que realmente puede actualizar la velocidad de su macro, porque Excel no tiene que estar constantemente escribiendo estos valores uno por uno. Simplemente los hace todos a la vez. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo al método de celdas especiales en un objeto de rango, que nos devuelve un nuevo objeto de rango con celdas que se ajustan a una condición o criterio específico. Por ejemplo, si queremos comenzar con un rango y solo queremos seleccionar las celdas en blanco dentro de ese rango, o solo las celdas que tienen valores válidos, o solo las celdas que tienen fórmulas, o solo las celdas que tienen comentarios o validaciones de datos, todos estos criterios diferentes, podemos usar celdas especiales para filtrar nuestro rango original para incluir o apuntar solo a las celdas que cumplen con una cierta condición en un rango completamente nuevo. Así que lo que voy a hacer para comenzar aquí es simplemente llenar un montón de valores en la columna A. Comenzaré con algunos números fijos estáticos, por ejemplo, 3 y 5. Entonces puedo dejar una celda en blanco, y luego digamos que vamos a tener una celda con una fórmula predefinida. La más fácil que podemos hacer aquí es sum. Entonces puedo elegir sum, resaltar estos dos valores, solo como un ejemplo arbitrario, y vamos a obtener una celda con 8. También podemos hacer otra celda en blanco aquí. Podemos hacer, digamos, una palabra, como hola. Y finalmente, lo que quiero hacer es crear un comentario en una de estas celdas, digamos la celda A7. Puedo simplemente hacer clic derecho aquí y seleccionar insertar comentario. Y esta es una característica regular de Excel, nada especial de VBA hasta ahora. Puedo dejar un comentario como, gran celda, signo de exclamación, haga clic fuera de ella. Y, por supuesto, el indicador de un comentario es esta pequeña bandera roja en la esquina superior derecha de la celda. Si paso el mouse sobre la celda, es cuando veo el comentario real en Excel. Todo esto son solo características aleatorias y arbitrarias de Excel, pero podemos apuntar a cualquiera de estas cosas específicas usando VBA. Echemos un vistazo a cómo podemos hacer eso aquí mismo en mi editor de código de Visual Basic. Comenzaré creando un nuevo procedimiento. Voy a llamarlo buscar células específicas. Y lo primero que quiero hacer, solo para hacer las cosas realmente simples, es crear una variable que apuntará al rango que estoy usando aquí, que son las celdas A1 a A7. Así que voy a mantenerlo realmente simple. Mi variable será R, y va a ser un objeto de rango. Y como recordatorio, siempre que tenga un objeto de Excel que se usa en una variable, debe usar la palabra clave set cuando lo asigne. Por lo tanto, establezca R igual a rango. Y digamos que quiero apuntar a las celdas A1 a A7. Perfect. Así que ahora tenemos una referencia muy simple a ese rango. Solo va a ser la letra R. Esa es nuestra variable. Así que las celdas especiales son un método en el objeto de rango real y espera, por supuesto, un argumento. Y ese argumento va a ser una constante predefinida o una enumeración. Así que estos son, de nuevo, valores o constantes predefinidos que están integrados en VBA que podemos usar aquí, y simplemente se traducen a números cuando el lenguaje real está procesando estas cosas. Y como puedes ver en la lista desplegable, todas estas son cosas diferentes que podríamos tener en nuestras células. Podemos ver aquí espacios en blanco, comentarios, constantes, etc. Así que lo que puedo hacer aquí es comenzar con un par de ejemplos. Digamos algo como el tipo de celda de Excel, que es lo que comienza con todos ellos. Y luego realmente especifica qué es lo que desea dirigir. Así que una enumeración que está disponible es constantes. Y las constantes representan cualquier valor que sea fijo, absoluto o final. Por lo tanto, estas van a ser cosas que no se calculan dinámicamente, como fórmulas o celdas en blanco. Estos son solo valores que hemos escrito manualmente en una celda como 3 y 5 y hello. Así que esto nos va a devolver un nuevo objeto de rango. Entonces, si ejecuto esto, en realidad no vamos a ver nada. Simplemente lo va a seleccionar. Así que podemos usar el método de selección en el rango en el que Excel realmente resaltará esas celdas para nosotros y podemos echar un vistazo a lo que estas celdas especiales filtrarán por nosotros. Entonces cuando ejecuto con F5, podemos ver que esas tres celdas que tienen valores constantes van a ser resaltadas. Así que ese es el nuevo rango al que estamos apuntando. Y es realmente ventajoso porque no lo es necesariamente un rango contiguo. Está inconexo y dividido. Pero eso es lo realmente genial de esto de las celdas especiales, es que solo podemos apuntar a las celdas que se ajustan a una condición específica. Por ejemplo, si quisiéramos poner en negrita solo las celdas constantes, podemos usar esto para apuntar a ese rango específico y luego aplicar toda nuestra lógica real a este subconjunto filtrado de celdas.
Como otro ejemplo de celdas especiales, puedo hacer algo como esto. Celdas especiales, tipo de celda de Excel, y probemos los espacios en blanco. Así que los espacios en blanco son otra opción disponible para nosotros. Puedo usar el método de selección aquí. Y ahora vamos a seleccionar todas las celdas que están en blanco. Podemos ver a 3, a 5 y a 7 seleccionados. Echemos un vistazo a un par de ejemplos más. Voy a hacer, una vez más, celdas especiales, tipo de celda de Excel. Tenemos una opción para mostrar solo las celdas que tienen comentarios dentro de ellas. Así que puedo seleccionar eso. Y vamos a ver solo la celda A7, que es el único que tiene el comentario. Podemos ver que, de nuevo, con la bandera roja en la parte superior derecha. Y finalmente, el último ejemplo que quiero mostrarles es fórmulas de tipo celda de Excel, que nos va a permitir seleccionar solo las celdas que tienen fórmulas, por lo tanto, los valores que se calculan dinámicamente utilizando algún tipo de fórmula de Excel. Y esto solo debería ser una celda aquí mismo, que va a ser celda 4, que, de nuevo, está usando la fórmula de la suma para calcular la suma de 3 y 5. Así que las celdas especiales son una característica realmente poderosa siempre que se quiera comenzar con un rango grande, y luego se desea filtrarlo solo a aquellas celdas que cumplen con un criterio específico. Tal vez solo desee ponerlas en negrita o aumentar su tamaño de fuente o hacer algo especial con ellos. Pero necesita una forma especial en la que pueda apuntar a estas cosas en lugar de escribir manualmente algún tipo de lógica de VBA, como si el valor de la celda está en blanco, entonces haga esto. Más bien, las celdas especiales son una forma realmente única y poderosa que puede dejar que VBA haga automáticamente ese trabajo por usted. Tiene muchas de estas constantes o enumeraciones predefinidas que saben cómo apuntar a una celda vacía, una celda con un comentario, una celda que tiene validación de datos, una celda con fórmulas, una celda con constantes, e incluso más opciones que no exploramos en esta lección. Te aconsejo que te sumerjas en la documentación y veas algunas de las otras opciones que puede proporcionar para la enumeración, pero la sintaxis funcionará exactamente de la misma manera. Simplemente use el método especial SAOS en un objeto de rango. Te va a devolver un nuevo objeto de rango. En el transcurso de las próximas 2 lecciones, vamos a echar un vistazo a 2 conceptos similares pero diferentes, que es la función de cuadro de entrada y el método de cuadro de entrada de la aplicación. Ambos se utilizan para recopilar información del usuario, pero funcionan de maneras ligeramente diferentes. En esta lección, vamos a echar un vistazo al más simple de los dos, que es la función del cuadro de entrada. Este es un cuadro de diálogo que nos permite recopilar la entrada del usuario, entonces algo que el usuario escribe. Podemos pedirles que introduzcan algún tipo de valor. Luego podemos tomarlo y procesarlo siempre como una cadena. Entonces el cuadro de entrada, en ese sentido, es similar a un cuadro de mensaje. Se va a ejecutar en medio de un procedimiento. Va a detener la ejecución de todo el resto del código y le va a dar al usuario algo con lo que interactuar. Hasta que el usuario interactúe con él, el procedimiento se detendrá. Y luego, una vez que el usuario confirme, podemos continuar con el proceso. Entonces, a diferencia de un cuadro de mensaje, el cuadro de entrada va a tener un campo grande en el medio que va a permitir al usuario escribir algo, un valor que vamos a procesar. A diferencia de un cuadro de mensaje, el cuadro de entrada ofrece mucha menos personalización cuando se trata de los botones en los que el usuario puede hacer clic. Solo habrá 2 botones junto a la entrada real que el usuario va a escribir. Esos 2 botones son OK y cancelar. Obviamente, OK va a enviar su envío, que luego podemos procesar con nuestro código VBA. Cancel va a cancelar completamente toda la operación. El cuadro de entrada tampoco nos ofrece validaciones, lo que significa que si queremos probar algo, tenemos que hacerlo en nuestro código VBA real. Entonces, si estás tratando de construir algo como un formulario complejo con muchas entradas diferentes, no es una buena idea usar el cuadro de entrada. Para eso, desea usar un formulario de usuario, en el que profundizaremos un poco más adelante en el curso. Pero si realmente desea recopilar solo un valor del usuario en un simple cuadro emergente, para eso es absolutamente perfecto el cuadro de entrada. Siempre te devolverá una cadena. Así que esto es lo que quiero hacer en esta lección. Quiero crear una marca nueva hoja de trabajo en mi libro de trabajo. Y quiero dejar que el usuario elija el nombre. Así que lo que quiero hacer es abrir este cuadro, decir, oye, ¿qué nombre te gustaría darle a la hoja? Van a ingresar un nombre, y luego voy a crear la hoja y automáticamente cambiarle el nombre para ellos. Estos son todos, de nuevo, funcionalidades simples de Excel, pero estas son formas en que podemos mejorar el flujo de trabajo general y la eficiencia del usuario. Así que así es como puedo codificar algo así. Comenzaré definiendo un nuevo procedimiento aquí llamado agregar nueva hoja de trabajo. Y voy a necesitar 2 cosas para almacenar. Así que voy a declarar 2 variables. La primera va a ser una variable con una cadena. Voy a llamarlo worksheet_title o WS_title para abreviar. Y esta va a ser en realidad la cadena que va a representar la entrada del usuario, así que ¿qué es lo que quiere nombrar a la nueva hoja de trabajo? Eventualmente, también voy a necesitar una nueva variable para representar la hoja de trabajo que voy a crear. Voy a llamar a eso WS para worksheet, y verás cómo todas estas variables entran en juego en solo un segundo. Así que lo que queremos hacer aquí es que queremos tomar WS_title, que está esperando una cadena. Y aquí en el lado derecho es donde realmente voy a usar la función input_box, así que input_box, así. Y hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Siempre que vayamos a asignar el valor de retorno de una input box, que va a ser una cadena, a una variable, tenemos que usar paréntesis siempre que invoquemos la función.
Así que tengo que aplicar los paréntesis aquí, y voy a cerrarlos tan pronto como termine de ingresar todos los parámetros y argumentos. Así que podemos ver un par de parámetros aquí. Y los más importantes para nosotros en esta lección son los tres primeros, que son prompt, title y default. El argumento prompt determina el texto real que se muestra. It's the prompt. Es lo que le dice al usuario lo que esperamos recibir. Así que lo que puedo hacer es algo como esto, prompt. Voy a hacer que los dos puntos sean iguales a la sintaxis, proporcione una cadena. Entonces, ¿qué quiero pedirle al usuario que haga? Quiero que se muestre el texto, ingrese el título de la nueva hoja de trabajo. Cierre mi cadena, coma, para pasar al siguiente argumento. Mi siguiente argumento, el segundo en la línea, es title. Y este va a ser el texto que se va a mostrar en el encabezado de la caja de entrada que aparece. Así que es como un título introductorio, por así decirlo. Así que puedo darle a esto un título simple como caja de hoja de trabajo, y te mostraré dónde aparece esto en solo un segundo. Finalmente, el tercero que les quiero mostrar aquí, el tercer argumento se llama default. Default nos permite especificar el texto estándar o predeterminado que va a aparecer en el input box cuando aparezca. Por lo tanto, no tiene que ser necesariamente un cuadro blanco en blanco vacío. Puede tener algún valor predefinido aquí. Por ejemplo, puedo decidir que si el usuario simplemente ejecuta el procedimiento y luego hace clic en OK, quiero que la hoja mágica sea el valor predeterminado que se completa en mi campo de texto de entrada. Así que se enviará automáticamente. El usuario, por supuesto, todavía es libre de editarlo si lo desea. Sin embargo, será el valor predeterminado que se mostrará allí, lo que puede permitirles avanzar más rápido en el proceso. Así que voy a cerrar los paréntesis aquí. Eso solo asegura que todo se va a ejecutar correctamente cuando ejecutamos esta función. Y esto va a pausar todo el procedimiento hasta que el usuario ingrese el valor en el input box, que veremos en un segundo. Y luego eso siempre va a volver a nosotros como una cadena. Y eso se va a almacenar en WSTitle. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es quiero crear la hoja de trabajo. Pero antes de llegar allí, hay una cosa que quiero hacer, que es que quiero ejecutar un poco de manejo de errores, que es tener en cuenta la posibilidad de que el usuario tal vez no ingrese un valor o haga clic en el botón cancelar o haga clic en el botón X superior derecho, la X roja que va a estar en la esquina superior derecha de la ventana. Hay muchas maneras diferentes en que el usuario puede salir de la operación. Y quiero atrapar eso. Lo bueno, afortunado de eso aquí es que no importa cuál de esas opciones elige el usuario, si no completa el formulario, si hacen clic en cancelar o salir, lo que va a suceder es que la caja de entrada nos devolverá una cadena vacía. Y podemos verificar si WSTitle está vacío. Y si está vacío, sabemos que el usuario siguió una de esas tres formas para salir de la operación real. Y básicamente no podemos hacer nada. Entonces lo que queremos hacer es solo queremos para agregar una hoja de cálculo si el usuario nos dio un valor de cadena válido, que no es una cadena vacía. Entonces puedo hacer algo como esto. Si WSTitle no es igual a, este es el operador de desigualdad, lo que significa que no es igual a, solo si esa condición es verdadera, ejecutaremos el cuerpo de esta declaración if. Y quiero comparar esto con una cadena vacía, que son solo dos comillas dobles, nada dentro de ellas. Quiero escribir un entonces, y quiero asegurarme de escribir un en if. Entonces lo que esto está diciendo es que lo que sea que escriba aquí donde mi cursor está parpadeando solo se ejecutará si el título de la hoja de trabajo no es una cadena vacía, lo que significa que el usuario realmente ingresó algo. Por cierto, debido a nuestro valor predeterminado de la hoja mágica, si el usuario simplemente hace clic en aceptar, la hoja mágica será el título de nuestra hoja de trabajo. Así que va a omitir esa verificación, y todo va a salir bien. Así que lo que quiero hacer aquí es usar mi palabra clave set. Recuerde, tengo que hacer esto cada vez que asigno a una variable que representa un DBA object en lugar de un tipo de dato simple como una cadena. Entonces, debido a que AWS es una hoja de trabajo, necesito asegurarme de escribir set antes de él. Y a lo que realmente puedo asignarlo es al valor devuelto de doingworksheets.add. El método add en el objeto de colección de hojas de trabajo creará una hoja de trabajo completamente nueva y nos la devolverá, todo el objeto, que luego podemos almacenar en AWS. Una vez que tengo AWS, un objeto de hoja de cálculo va a tener una propiedad name. Esa propiedad es escribible, y puedo establecer igual a lo que el usuario me acaba de proporcionar en WSTitle. Y eso debería hacerlo. Vamos a solicitar al usuario un nuevo título de hoja de trabajo. Vas a ver cómo se ve ese cuadro de entrada en solo un segundo. Vamos a asegurarnos de que el usuario no haya salido o haga clic en cancelar o no ingrese nada. Y luego, suponiendo que ingresó una cadena adecuada, vamos a crear una nueva hoja de trabajo y cambiarle el título. Y deberíamos verlo aparecer en nuestra interfaz de Excel en la parte inferior izquierda. Así que sigamos adelante y ejecutemos esto con F5. Y aquí vemos nuestro cuadro de entrada. Por lo tanto, lo primero que debe notar aquí es el cuadro de la hoja de trabajo del título. Especificamos eso aquí mismo en nuestro parámetro de título. Esto puede ser lo que quiera. No tiene que ser la caja de la hoja de trabajo. Justo aquí abajo, tenemos el prompt, que aparece directamente debajo del título. Eso es lo que ingresamos aquí. Ingrese el nuevo título de la hoja de trabajo. Aquí tenemos nuestra elección de dos botones, OK y cancelar. No se pueden modificar estos, a diferencia de un cuadro de mensaje. Y aquí, finalmente, está la entrada misma donde el usuario puede escribir. Y notará que el valor predeterminado que se completa aquí es hoja mágica. Así que puedo darle un nuevo título a esto. Voy a borrar lo que está aquí y escribir algo como Super Cool Sheet. Y eso va a ser una entrada válida. Entonces cuando hago clic en OK, podemos ver Super Cool Sheet se va a crear e insertar. Así que hemos realizado el proceso como se esperaba. Y solo para mostrarle cómo se vería con la opción predeterminada de hoja mágica, si ejecuto esto nuevamente y no escribo nada,
simplemente presione OK o incluso haga clic en Enter. Va a usar automáticamente Magic Sheet, que es la predeterminada, y el usuario puede moverse a través de ese proceso de manera mucho más eficiente y rápida. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre la función de cuadro de entrada, que le brinda este cuadro de diálogo que le permite recopilar la entrada del usuario. La entrada del usuario siempre volverá como una cadena. Si desea hacer algo así como pedirle al usuario un número, hay formas de hacerlo, pero tendrás que convertir su entrada de cadena en un número. Puedes buscar en una función llamada val para explorar más de eso, pero siempre va a volver como una cadena. Y luego puedes hacer con eso lo que quieras. En este caso, creamos una nueva hoja de trabajo. Es importante también hacer la mayor cantidad posible de validación y manejo de errores y verificar que la entrada del usuario real sea válida, que no sea una cadena vacía o que el usuario no haya hecho clic en cancelar. Y eso es de lo que nos ocupamos aquí con la declaración condicional. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que nos vemos en la próxima. Muy bien, en la última lección, echamos un vistazo a la función de cuadro de entrada, que nos permite recopilar la entrada del usuario como una cadena. Y en esta lección, echaremos un vistazo al método del cuadro de entrada de la aplicación, que también se utiliza para recopilar entradas. Sin embargo, la entrada aquí puede ser una variedad de formatos diferentes. Podemos obtener cualquier cosa, desde un número, hasta una cadena, una fórmula, un booleano, incluso un objeto de rango. Podemos permitir que el usuario seleccione el rango con el que le gustaría trabajar o que le gustaría que ejecutáramos. Y esto es realmente genial, porque ya no necesitamos que el usuario simplemente haga una selección y luego ejecute una macro. Más bien, pueden simplemente ejecutar la macro sin necesidad de saber exactamente lo que está pasando. Y la macro puede dictarles los pasos que deben seguir para obtener sus datos o su selección en el orden adecuado para que nuestro código realmente actúe sobre ellos. Así que lo que hay que hacer en esta lección es escribir una macro que le diga al usuario que seleccione un rango de celdas. Y luego, para cada celda en ese rango, quiero colorearla con un color de fondo diferente. Nos va a permitir combinar muchos conceptos diferentes todos juntos. Así que lo que voy a hacer aquí en mi Editor Visual Basic es definir un nuevo procedimiento. Voy a llamarlo Paint Colors. Y voy a esperar que el usuario realmente me dé un objeto de rango. Así que voy a declarar una variable aquí, y solo voy a llamarla UserRange. Y va a ser un objeto de rango. Así que voy a usar la sintaxis as. Y, por supuesto, siempre que establezcamos una variable en un objeto VBA, tenemos que usar la palabra clave set. Así que establece UserRange. Y justo aquí a la derecha, voy a usar el método InputBox en el objeto de la aplicación. Así que application.inputBox. Abre esto. Y recuerda, al final, tenemos que cerrar nuestros paréntesis cuando hayamos terminado. Lo que realmente voy a hacer solo para ganar un poco de espacio aquí es poner mi guión bajo aquí y romper esto en la siguiente línea, solo para que tengamos un poco de espacio para trabajar. Así que el primer parámetro aquí es prompt, al igual que lo es para nuestra función InputBox, que es con lo que vamos a solicitar al usuario. Va a ser el texto que realmente se muestra en el cuadro. Así que puedo darles un mensaje como selectRange. Agregue un signo de exclamación allí, Kame. Déjame hacer otro salto de línea con el guión bajo. El siguiente parámetro en línea es taro. De nuevo, exactamente igual que la función InputBox, este es el encabezado. Esto es lo que va a aparecer en la parte superior de la InputBox que solicita la entrada del usuario. Así que puedo hacer un título como el tiempo de coloreado del rango, whatever. Realmente no importa. Es solo un ejemplo arbitrario. Pongamos una coma aquí y pongamos un guión bajo. Y luego nuestro siguiente parámetro en línea va a ser el predeterminado, exactamente igual que con la función InputBox. Y esto ahora va a estar esperando algo que se parecerá a un objeto de rango. Bueno, lo que podemos hacer muy fácilmente es que podemos apuntar, digamos, a una celda activa. Y solo a partir de ese objeto de rango que obtenemos de ActiveCell, podemos obtener su dirección. Así que casi podemos usar por defecto lo que sea la ActiveCell actual como ejemplo del valor predeterminado. Pero obviamente, el usuario también podrá seleccionar su propio rango y sobreescribirlo si lo desea. El siguiente parámetro en línea es el más importante. De hecho, solo necesito un guión bajo aquí para evitar ese error. Perfect, dice Stat. Y aquí es donde realmente proporcionamos un número que va a representar el tipo de retorno esperado de InputBox, el método, que es realmente vamos a recuperar. Y en realidad tenemos una amplia variedad de opciones disponibles para nosotros. Podemos poner 0 para una fórmula, podemos poner 1 para un número, 2 para una cadena, 4 para un booleano. De hecho, podemos combinar más de uno. Entonces, si queremos, por ejemplo, permitir que el usuario envíe un número o una cadena, que es un 1 o un 2, podemos hacer algo como 1 más 2 aquí, y eso permitirá un número y una cadena. Esto permitirá solo un número. Esto permitirá solo una cadena, etc. Pero lo que realmente estamos buscando es un valor de 8. Y 8 es el valor de una referencia de celda como un objeto de rango. Así que el usuario nos va a dar un rango escrito. Y VBA va a ser capaz de para recoger realmente ese objeto de rango y dárnoslo para que trabajemos con él. Así que una vez que hayamos terminado con esto y cerremos los paréntesis, una vez que el usuario seleccione el rango, nos lo va a devolver. Y vamos a almacenar eso en la variable de rango de usuario. Y luego podemos hacer cosas con cualquier rango que el usuario seleccionó. Entonces, lo que puedo hacer aquí, esto va a incluir un par de conceptos avanzados, principalmente uno aquí, pero lo que quiero hacer es declarar 3 variables.
Cada una va a representar cuánto rojo, verde y azul quiero usar para crear el color de fondo de cada celda. Así que voy a hacer R tan largo, G para verde como largo y B para azul como largo. Todos estos van a ser números enteros. Lo que quiero hacer es iterar sobre cada celda, así que puedo hacer para cada celda en mi rango de usuario. Quiero asegurarme de que aquí pongamos inmediatamente la siguiente celda en la parte inferior para que no olvidemos. Y luego estamos va a iterar sobre cada celda. Y lo que quiero hacer es generar un color aleatorio. Y puedo hacerlo generando un valor aleatorio para mis tonos rojo, verde y azul leídos, y luego combinarlo junto con la función RGB que tenemos que nos permite generar un color para un fondo. Así que en realidad voy a usar un poco de una función avanzada aquí donde voy a usar algo llamado función de hoja de trabajo, que es un objeto VBA que tiene todas las funciones de hoja de cálculo que están en Excel en la interfaz real de Excel. Así que lo que estoy buscando aquí es una función que está disponible en Excel llamada RunBetween, que nos permite generar números enteros aleatorios entre un límite inferior y un límite superior. Así que RGB, si no está familiarizado, es solo una convención de color común donde especificamos cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul queremos. Y la cantidad más baja posible es 0. Así que si ponemos 0 para el rojo, eso significa que no hay rojo. Si ponemos 0 para el azul, que no pone azul. Y luego el número máximo es 255. Así que 255 para rojo significa poner la mayor cantidad de rojo que pueda en el color real o en el tono. Así que lo que estamos haciendo aquí es generar un número aleatorio entre 0 y 255, que solo determinará cuánto rojo realmente poner en nuestra configuración de color final. Esto no tiene nada que ver necesariamente con Input Box, solo quería para mostrarles este ejemplo realmente genial de VBA, y voy a repetir exactamente la misma sintaxis para mis otras dos variables, que son G y B para verde y azul. Así que voy a copiar y pegar esto y hacer esto G y B. Así que nuestra G y B ahora van a almacenar enteros aleatorios entre 0 y 255, un total de 256 posibilidades. Y todos ellos van a almacenar uno de esos tres números aleatorios diferentes dentro de ese rango de 0 a 255. Y ahora que tengo mi celda, que es su propio objeto de rango en mi rango, tengo una propiedad interior. Esa propiedad interior es un objeto interior, que tiene una propiedad de color. Y eso podemos establecer a la invocación del método RGB, que está directamente en el objeto VBA. Eso espera tres argumentos, que es cuánto rojo y cuánto verde y cuánto azul quiere para generar ese color, que luego va a formar el interior de la celda. Y puedo simplemente alimentarlo RGB, que son esos tres números generados aleatoriamente que está esperando. Podemos, por supuesto, pon valores constantes estáticos allí, pero luego cada fondo de celda va a ser del mismo color. Es mucho más divertido echar un vistazo a esta macro cuando en realidad va a generar colores completamente aleatorios para nosotros sobre la marcha. Así que los resultados que vas a ver en tu pantalla van a ser totalmente diferentes a los míos. Así que echemos un vistazo a cómo funcionará esto en acción. Voy a guardar esto, ejecutarlo con F5. Vamos a ver qué está pasando aquí. Para cada celda y rango, parece que la celda no está definida. No es un problema. Lo que puedo hacer aquí es cancelar este error y solo asegurarme de que defino la celda aquí como un objeto de rango, porque a medida que iteramos sobre cada celda en el rango de usuario, cada celda en sí misma también es un objeto de rango. Los errores ocurren. Disculpe por eso, pero sigamos adelante y ejecutemos esta macro. Muy bien, así que aquí vemos nuestra caja. Vemos aquí el tiempo de coloración del rango. Eso es exactamente lo mismo que pusimos para nuestro título. Tenemos aquí seleccionar un rango, que es lo que ponemos para nuestro prompt. Tenemos nuestro valor predeterminado, que es simplemente darnos la dirección de la celda activa actual, que es algo válido para que elijamos, pero no tenemos que hacerlo. Y luego, por supuesto, el tipo no es visible, pero esto se interpretará como un rango válido. Lo que realmente me gusta de esta opción, este método de caja de entrada, es que el usuario puede hacer clic y arrastrar y seleccionar el rango al que desea apuntar. Entonces, una vez que esto está resaltado, el usuario puede hacer clic y seleccionar algo como esto, y puede ver que el valor real dentro de mi cuadro de entrada se ajusta dinámicamente. Muchas veces encontrará una funcionalidad de celda existente que permite al usuario seleccionar un rango como este, y así es como podemos hacer exactamente lo mismo en nuestras propias macros. Así que voy a seleccionar un rango amplio, grande aquí mismo. Muy bien, son muchas celdas. Y tan pronto como haga clic en aceptar, Excel va a pasar por este proceso de generar colores aleatorios y colorear los fondos. Veamos qué sucede aquí. Ahí vamos. No sé por qué surgió eso, pero ahí vamos. Tenemos un conjunto surtido completamente aleatorio de colores de fondo, y eso se ve perfecto. Déjame intentarlo de nuevo. Déjame seguir adelante y ejecutar esto. Y ahora sigamos adelante y seleccionemos algo aún más grande. Y vamos a colorear todo con colores totalmente aleatorios de nuevo. Y ahí vamos. Genial, bonito collage de un montón de colores aleatorios. Eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, hablamos sobre el método de la caja de entrada, o al menos una introducción general a él. Le permite recopilar más tipos de entrada del usuario en comparación con la función de caja de entrada, que es solo una cadena. El método de la caja de entrada es más expansivo. Puedes recoger un número, un booleano, una cadena.
Te aconsejo que te sumerjas en la documentación y eches un vistazo a todas las diferentes cosas que puedes recopilar. Una de las formas más poderosas en que podemos usarlo es, por supuesto, recopilar un objeto de rango o una referencia de rango, como hicimos en este ejemplo. Luego podemos usar esa selección de usuario para manipular ese rango. Así que de alguna manera guiamos el usuario paso a paso a través del proceso de lo que estamos haciendo. Por favor, seleccione un rango para hacer lo que quiera hacer. Y no tenemos que preocuparnos por la celda activa o la selección que el usuario tiene casualmente. De hecho, los obligaremos a ingresar una referencia de rango que luego podemos manipular y trabajar. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que nos vemos en la próxima.